¿Qué tal, amigos de Creciendo con la Historia? Vamos a hoy día a tocar un tema muy importante e interesante, que es sobre las teorías del poblamiento americano. Muchos de nuestros seguidores nos han pedido con mucho entusiasmo volver a tocar clases que hemos logrado, ¿no? También impulsar desde hace bastante tiempo, ¿no? Así que agradecemos también a ustedes, nuestros seguidores, y no se olviden de suscribirse en nuestro canal de YouTube, ¿no? Es importante suscribirse para que nos puedan seguir y conocer las novedades de nuestra página y nuestro canal de YouTube. Bien, entonces vamos a empezar a explicarles sobre este tema. Ustedes saben que hace muchos miles y miles de años el hombre empezó pues a aparecer en el África. El África es considerado como la cuna de la humanidad, ¿no? Y a partir de ahí el hombre empezó pues a migrar. La migración se dio por circunstancias netamente económicas, el desarrollo de una subsistencia. El hombre empezó pues a poblar otros continentes. El Homo erectus, como ustedes conocerán, es la primera especie antigua que abandona el continente africano y se desplaza hacia otros continentes. Y en ese desarrollo, en ese continuo desarrollo, el hombre llegará pues a nuestro continente. Ahora, el punto es si es que este hombre proviene, ¿no?, de qué lugar exactamente, o inclusive, ¿no?, tratar de recordar algunas teorías que en su momento fueron interesantes, que lograron ser punto de bastante polémica, afirmando incluso de que el hombre era proveniente de este continente y que de este continente pobló el resto del planeta. Por lo tanto, en nuestro tema de hoy día vamos a abordar estas teorías del poblamiento americano. Un poquito para definir qué se entiende por esas teorías: son planteamientos, es un conjunto de ideas que a lo largo de todo el desarrollo intelectual, académico, trataron de entender de cómo fue posible el origen del hombre acá en nuestro continente. Y bueno, como todos ustedes conocen, habrán también visto, habrán revisado, esto empieza a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Recuerda que los estudios sobre los restos fósiles eran todavía muy escasos, había bastantes limitaciones, el conocimiento de la prehistoria era muy limitada, y en esta segunda mitad del siglo XIX aparece un intelectual argentino importante que se llama Florentino Ameghino. Ameghino, casi por los años de 1878, publica un texto muy importante para esa época, que se llama La antigüedad del hombre del Río de la Plata. Ameghino había logrado descubrir unos restos de mamíferos, ¿correcto?, en la cual él considera que son restos que permitirían entender el desarrollo del ser humano, o sea, unos restos, digamos, de primates, ¿no?, restos de primates, ¿correcto?, y que él había planteado un conjunto de un desarrollo evolutivo en este libro, ¿no?, hablando de algo de los famosos restos de los llamados planoangulados, y que va a permitir el proceso de evolución hacia lo que sería, ¿no?, la especie inicial para él del hombre, ¿no?, llamado Homus o Homos pampeanos, ¿no? Entonces ese es el nombre que le coloca a este antecesor más directo del hombre, el Homus o Homus pampeanos, el Homus pampeanos, correcto, el hombre de la pampa, correcto, el Homus pampeanos. Esta afirmación logró también tener bastante cabida en un congreso de intelectuales que se realizó en París, ¿no?, en esos años que estoy comentando, a la par del libro que logró realizar, ¿no?, él y otros trabajos, ¿no? Inclusive luego Ameghino afirma de que el hombre
este Homo pampeanus, fue el que dio origen al desarrollo del proceso de poblamiento en el resto del planeta. En el resto del planeta. Es decir, desde América esta teoría se llama teoría autoctonista, desde América este Homo pampeanus pobló el resto del planeta. ¿Cómo así? Usando puentes intercontinentales, puentes que van a permitir, según lo que él plantea, el desarrollo del proceso evolutivo hacia el resto del mundo. Ahora, en el siglo XX, ya a inicios del siglo XX, 1908, por ejemplo, el famoso intelectual Alex Hedrycka, el checo norteamericano, empezó a cuestionar esta teoría de Amellino, afirmando que no era posible que existan puentes intercontinentales que hayan provocado este desplazamiento, ¿no? No hay ningún tipo de digamos, prueba científica que logre sustentar que esto se dé. Y otra cosa, ¿no? Cuando se empezó a investigar, ¿no?, estos restos, estos plano angulados que Amellino había descubierto, se descubre que el descubrimiento que dio Amellino en realidad era de animales, correcto, un conjunto de animales, y que lo que al final Amellino un poquito quería sorprender, ¿no? Sorprender a la comunidad intelectual, a la comunidad científica, afirmando que el hombre proviene de esta zona, autoctonista, inclusive diciendo en su momento que el hombre pertenecía a la era terciaria, ¿no? A la era terciaria, cuando nosotros sabemos que el hombre proviene de la era cuaternaria. Entonces, todo este conjunto de planteamientos de la segunda mitad del siglo XIX de Amellino quedó completamente desechado. Por lo tanto, esta idea de que el hombre proviene de acá, de este lugar, de América, esta teoría autoctonista, pasó a la historia. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante recordarla? Porque evidentemente cuando uno empieza a desarrollar lo que es la ciencia, se tiene que buscar refutar la otra teoría que se conoce, ¿no? Es lo que en un momento Karl Popper, ¿no?, mencionaba, ¿no? Hay que ver la forma de refutar la otra teoría para que ésta sea válida, ¿no? Por lo tanto, Hedrycka sería el que logra negar esta teoría de Amellino y por lo tanto está descartado que el hombre proviene de este continente. Al negarse la teoría autoctonista, evidentemente lo que va a lograr prevalecer es la explicación de que el hombre americano proviene de otros lugares. Es así que empiezan a aparecer una serie de teorías inmigracionistas. La más conocida, inclusive hasta el día de hoy la más aceptada, es la teoría asiática, o llamada también monogenista, o inclusive le llaman monorracial, mono uno. El autor es Alex Hedrycka, chico norteamericano, que en su momento él plantea justamente la llegada del hombre hacia América desde el continente asiático. Ahora, ¿cómo él lo planteó? ¿Cómo él sostiene esta teoría? Para empezar a plantear estas ideas, quisiera un poco recordarles que hay un precursor de esta teoría. Este precursor se llama José de Acosta, que es un cronista de la época de la invasión, que en su crónica llamada Historia Natural y Moral de las Indias afirma ciertas semejanzas, ciertas similitudes entre la gente que proviene del Asia con la gente de América, ¿no? Inclusive esto, ustedes recordarán que en un momento dado, cuando se empezó a darse el proceso de descubrimiento hacia nuestro continente, ¿no?, había esta idea de vincular la gente de la zona del Asia, la India, con la gente de América, ¿no? Entonces, lo que José Acosta va a plantear, estas similitudes, y va a ser considerado como el precursor. Ahora, ya un poquito conversando sobre el tema de Hedrycka. Hedrycka menciona que el hombre proviene del Asia, ¿sí? Proviene del Asia, y que logró llegar a América, durante un periodo que se conoce dentro de un contexto climático, que es el desarrollo del Paleolítico, en la etapa del Paleolítico superior, ¿sí? El Paleolítico superior, ¿correcto? Durante un fenómeno
¿no? Este fenómeno conocido como el famoso Pleistoceno, que era la época también llamada la era del hielo, ¿no? La era del hielo. Entonces, durante la época del Pleistoceno se da una serie de fenómenos climáticos muy fuertes, muy contundentes, que son las llamadas glaciaciones. Son fenómenos que se dan, que son las glaciaciones, que provoca que el nivel del agua de los mares empieza a descender y que esta agua que debió estar en los mares cubran la parte de los continentes, ¿no? Estos fenómenos provoca que la corteza terrestre se cubra de hielo, ¿no? Se dice que en un momento todo Canadá estaba casi cubierta de hielo. No, estamos hablando de un periodo que para Hedrika era más allá de los 20.000 años. Esto un poco después se corrigió, ¿no? Los que sostienen esta teoría corrigieron a los planteamientos de ese entonces Hedrika, porque son planteamientos pues de inicio del siglo XX, y afirmaron que este poblamiento en realidad se dio entre los 10.000 a unos 15.000 años antes de nuestra era, ¿no? En ese contexto, de 10.000 a 15.000 años antes de nuestra era, se dio el poblamiento americano, cosa que Hedrika mencionó que eran 20.000. Entonces, ¿qué sucedió? Estas glaciaciones provocaron la glaciación llamada de Wisconsin. La glaciación de Wisconsin provocó que se haya logrado congelar, según Hedrika, el agua que separa el continente asiático con lo que es América. ¿Correcto? Hay una zona muy cercana del Asia, hacia América, que es Siberia, con Alaska. Entonces, esa distancia, que es de 90 kilómetros aproximadamente, 90 kilómetros, según Hedrika, esto se haya congelado y esto fue posible que el hombre llegue a América. Pero corrigieron esa teoría. Ese famoso puente de hielo, que en su momento afirmó Hedrika, el puente de hielo realmente nunca se dio. No se dio. ¿Qué es lo que sucedió? Lo que realmente sucedió es un fenómeno que Hedrika no lo vio, ¿no? Lo que Hedrika menciona es la glaciación, la época del Pleistoceno, el Paleolítico superior, el desarrollo de la migración de la gente del Asia hacia América, pero lo que realmente se equivocó es afirmar el tema del puente de hielo y tema de la antigüedad, ¿no? Lo que ocurrió realmente es que lo que hizo la glaciación es formar un puente terrestre, ¿ya? Un puente terrestre. Se formó un puente terrestre. Ese fenómeno, ese puente terrestre que une dos continentes, se llama istmo. Istmo, ¿correcto? Istmo. Y este istmo que logra formar este puente terrestre, este istmo, está ubicado en una zona que le llaman el istmo de Beringia. El istmo de Beringia. Y entonces, lo que va a ocurrir es que hoy día hay agua que separa esos continentes. Entonces ya no sería istmo, sino que cosa sería estrecho, ¿no? Ustedes conocen de repente el estrecho de Gibraltar, que separa la península ibérica con el norte de África. ¿Y qué cosa hay en el medio? Agua. Ese es un estrecho. Pero durante la época del Pleistoceno, durante la época de la glaciación de Wisconsin, lo que se formó realmente es un puente terrestre. ¿Y cómo así se formó el puente terrestre? Producto de este descenso, como les había comentado, del agua, y que esta agua pasó a cubrir parte de los continentes. Entonces este descenso hizo que se forme un puente terrestre de 90 kilómetros, correcto, y que haya podido lograr darse este desplazamiento. Ahora, los hombres de esa época, entre los 10.000 y 15.000 años, ¿pudieron lograr conocer que esto era un puente terrestre? No. Ellos lo único que hicieron es seguir buscando su comida y siguieron los animales que estaban también cruzando, ¿correcto? Y ellos continuaron. Es un proceso de nomadismo en la cual ellos en ningún momento sabían que lo que estaban haciendo es llegar hacia América, ¿correcto? Ahora, a este fenómeno
en la cual hay este descenso del agua, la formación del puente terrestre, lo que es el istmo, a este fenómeno que provoca la glaciación, también se le conoce como eustasia glacial. ¿Ya? A este fenómeno se llama también eustasia glacial, por si acaso, ¿ya? Para que ustedes puedan también conocer. Ahora, ¿cuáles son las pruebas? Volviendo a Hedrika, ¿cuáles son las pruebas que se sostiene esa teoría? Las pruebas. Hay pruebas geográficas, que es la cercanía que hay entre el Asia y América, entre Siberia y Alaska, pruebas geográficas. Hay pruebas también antroposomáticas. Antro es hombre, soma cuerpo. Similitudes que hay físicas entre los asiáticos y los americanos. ¿Qué similitudes hay entre los asiáticos y los americanos? Por ejemplo, los pómulos salientes. Nosotros tenemos los pómulos salientes. También tenemos el cabello lacio negro, es otra similitud. La poca presencia de vello en nuestro cuerpo, ¿no? Lo que es somos lampiños, ¿no? Somos lampiños. Entre los asiáticos y los americanos se da la presencia poca de vello, ¿no? Y al nacer, no sé si ustedes conocen, al nacer los bebés, en la parte que corresponde a su cintura, la parte de atrás, se da la presencia de la llamada mancha mongólica. La mancha mongólica. Entonces, estas características físicas, estas similitudes antroposomáticas, también son una prueba para sostener que hay una forma de entender que el hombre llegó desde el Asia hacia América. Ahora, hay otros intelectuales que más adelante, como les había comentado, corrigieron lo que dijo Hedrika, esta idea de que realmente no fue un puente de hielo, sino fue un puente terrestre, ¿correcto? Y que además también plantearon la posibilidad de que haya otras rutas para poder lograr llegar a América. Vemos el caso de José Imbelloni. José Imbelloni menciona que también el hombre llegó a cruzar para llegar a América desde el Asia unas islas. Pasó por las famosas islas Aleutianas. Las islas Aleutianas. Con pequeñas embarcaciones, el hombre llegó a América por las islas Aleutianas, empujados, porque acuérdense que estamos hablando de una cantidad de años muy fuerte, empujados por la fuerza de una corriente marina. Esta corriente se llama la corriente del Kuroshio, una corriente que nace en Japón, ¿correcto? Esta corriente lo que hace es empujar al hombre y movilizándose pues por las islas Aleutianas, llegando hacia lo que es América desde el continente asiático. Bien, ahora la tercera teoría es una teoría que no descarta la propuesta de Hedrika, sino más bien argumenta que también ha habido otras rutas para llegar hacia América proveniente de otros lugares. Estamos hablando de la teoría oceánica o polirracial. Bueno, ya ustedes pueden deducir que el autor de esta teoría afirma que el hombre proviene de Oceanía, o en su caso, ¿no? Polirracial, polivarios, que hubo varios grupos humanos que han logrado también llegar hacia América. El autor es el francés Paul Rivet. Paul Rivet menciona que el hombre llegó específicamente de un conjunto de islas que son las Polinesias y las Melanesias. Las islas Polinesias y las Melanesias. Para poder lograr atravesar el Pacífico, porque esta es una cosa bien complicada, estos grupos humanos de la Polinesia y las Melanesias lograron fabricar un conjunto de embarcaciones que se llaman piraguas.
Piraguas. Ese es el nombre de las embarcaciones. Estas piraguas no tenían clavos, evidentemente por el tema del tiempo, ¿no? Correcto, estas piraguas, estas embarcaciones lograron pues conducirse gracias a la corriente ecuatorial del Pacífico. Empujados por la corriente ecuatorial del Pacífico. Empujados por esta corriente ecuatorial del Pacífico, los grupos polinesios y melanesios llegaron hacia América, estrictamente hacia la parte de México, ¿correcto? Y lo que es la parte de Sudamérica. Estos grupos llegaron y lograron también ser parte, según Paul Rivet, del desarrollo del proceso de migración. Ahora, ¿cuáles son las pruebas? Las pruebas que presenta, ¿no? Por ejemplo, Paul Rivet para demostrar su teoría. Bueno, hay pruebas lingüísticas. Hay pruebas lingüísticas, semejanzas de vocablos entre las tribus de estos grupos con algunas tribus que aún hay en Brasil. ¿Sí? Hay también pruebas culturales. Por ejemplo, el uso de la hamaca, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Algunas tradiciones, correcto, que ellos van a tener. Sí, también se va a lograr demostrar con las pruebas culturales, las pruebas lingüísticas y en algunos casos también las pruebas sanguíneas, similitudes en los grupos sanguíneos. Estas son las tres partes que logra Paul Rivet desarrollar para demostrar su teoría. Ahora, como esas teorías se logran impulsar en la primera mitad del siglo XX, ocurrió un hecho muy interesante. En 1947, un noruego llamado Thor Heyerdahl sostenía una teoría totalmente diferente a lo propuesto por Rivet. Sostenía esto al revés. Es decir, que lo que realmente ocurrió es que el hombre logró llegar de América hacia lo que es Oceanía. ¿Sí? Oceanía. O sea, es la contraposición de la teoría de Paul Rivet. Y para esto, incluso hasta afirmaba Thor Heyerdahl que eran los antiguos peruanos los que habían llegado a lograr poblar la Polinesia. Y se arriesgó para demostrar su teoría. Viajó acá al Perú en el 47, gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, y se lanzó a la aventura. Y se embarcó en una réplica de una piragua. Y a esta expedición se le llamó Expedición Kon-Tiki. Se llamó la famosa Expedición Kon-Tiki. Una expedición que logró llegar hasta la Polinesia. ¿Sí? Y entonces abre la posibilidad de que también el hombre de América, en este caso los antiguos habitantes del Perú, nuestros antepasados, hayan llegado hacia lo que es Oceanía. Esto inclusive, como sabemos, también está demostrado por las investigaciones del historiador José Antonio del Busto. José Antonio del Busto logró demostrar que en la época de los incas hubo un inca llamado Tupac Inca Yupanqui que logró pues impulsar una expedición hacia la Polinesia. Por eso que Tupac Inca Yupanqui es el inca navegante. Y bueno, llegamos a la teoría australiana. Su autor es Méndez Correa. Méndez Correa afirmó que el hombre proviene de esta zona de Australia y llegó hasta América del Sur por una ruta un poco complicada, ¿no? De Australia, la isla Tasmania, de la isla Tasmania a las islas Auckland, pasando lo que es la Antártida y finalmente lo que es la Tierra del Fuego. Ahora, el punto más polémico de su teoría es cómo así atravesar la Antártida. ¿Cómo pasar la Antártida? Como todos sabemos, el continente de la Antártida es una zona muy helada, muy fría. Y entonces Méndez Correa dijo, no, lo que pasó es que hubo un fenómeno especial que permitió que haya un aumento de la temperatura en la Antártida. Esto lo llamó el Optimus Climaticus. El clima óptimo.
el Optimus Climaticus. Este Optimus Climaticus permitió, pues, que el hombre no tenga ninguna dificultad y cruce toda la Antártida para pasar a la Tierra del Fuego. Ese es el punto más polémico, más cuestionable de su teoría. Las pruebas que sostiene son básicamente pruebas en torno a semejanzas culturales. A semejanzas culturales que existen, pues, entre los australianos y nosotros, ¿no? La pachamanca, por ejemplo, la cocina debajo de la tierra, usando piedras. El uso también, por ejemplo, de lo que es el boomerang, ¿no? El boomerang, ¿no? Entre los instrumentos que encontramos de similitudes, ¿no? Pero como les acabo de mencionar, hay bastantes vacíos, especialmente en este tema de los optimus climáticos, y es ahí donde aparece otro intelectual que logra corregir esta idea de Méndez Correa por la ruta desde Australia hasta la Tierra del Fuego. Se llama George Montandon. George Montandon, él afirma que esto no se dio, el paso por la Antártida no se dio, sino que pasó a lo que es de frente la isla de Pascua. Que el hombre llegó por la isla de Pascua y no por la zona de la Antártida. Y bien, para terminar, solamente mencionar una última teoría que ha salido algunos años recientes, que es la número 5, que es el hombre de Monteverde. Esta teoría realmente está siendo muy polémica, es novedosa y también muy digamos así, que rompe, ¿no? Rompe las posturas anteriores, ¿correcto? ¿Qué dice? El autor de esta teoría es Tom Dillehay, que hizo estudios arqueológicos en la zona de Monteverde, que pertenece a la zona de Puerto Montt en Chile, ¿no? Y ahí se han encontrado restos líticos asociados a materiales orgánicos. Entonces estos restos, inclusive se le aplicó el método de carbono 14, ¿correcto? Y van a lograr arrojar una antigüedad de 30.000 años. 30.000 años, cuando hemos sostenido que el hombre tiene una antigüedad de casi 10.000 a 15.000. Entonces esto está rompiendo estas posturas anteriores. Bueno, solamente esto es una hipótesis. Esto es muy probable que pueda permitir entender esta idea de que el hombre también no haya provenido del norte hacia a lo que es el sur, sino es al revés, de sur a norte, ¿no? Pero esto todavía está quedándose en investigaciones. Esto todavía está en proceso. Esto es una hipótesis. Esta es una hipótesis solamente sobre la base de estos estudios que se van a profundizar y que van a permitir sostener de repente, ¿no?, otro tipo de ideas de lo que conocemos este día de hoy. Por lo tanto, un poquito para llegar a cerrar las conclusiones. Sin considerar lo último que he mencionado, se afirma que el hombre principalmente proviene del continente asiático. O sea, el hombre principalmente proviene del Asia. Y este hombre llegó en con un nivel cultural, ¿sí?, del Paleolítico superior. ¿Quiénes llegaron hacia América? Los llamados Homo sapiens. Los Homo sapiens, ¿correcto? Los Homo sapiens. Entonces, el hombre llegó del Asia con un nivel cultural del Paleolítico superior. Somos los Homo sapiens. Alex Hedrick afirmó que estos primeros grupos eran los llamados paleomongoloides. Ahora, y está demostrado que este poblamiento se dio, el poblamiento americano se dio de norte a sur, sin tomar la teoría de Monteverde, por si acaso. Por lo tanto, los restos más antiguos estarían supuestamente de norte, cosa que también está demostrado con algunas investigaciones arqueológicas. En la zona de Norteamérica, por ejemplo, se han encontrado unas evidencias culturales que son restos líticos de lo que se conoce como la cultura Clovis, y la cultura Folsom.
¿correcto? En la zona del norte, ¿no? De una Clovis Folsom, que son herramientas líticas y que permitirían sostener que este poblamiento se dio de norte hacia el sur, ¿no? De norte hacia el sur. Y la teoría más aceptada, como dije, con este tema último de Monteverde, que podría romper las ideas prevenientes anteriormente establecidas, anteriormente mencionadas, y de esta clase lo que queremos es un poco también abordar las cuestiones más actuales, ¿no? No solamente lo que ya se conoce, sino también las cosas más actuales. Por lo tanto, podemos afirmar que sí, con contundencia, que el hombre proviene desde el continente asiático y que probablemente también viene de otras rutas, y que por ahí también pudo haber ocurrido, ¿no? Evidencias que permitirían sostener otros planteamientos, pero solamente hay que esperar cómo se dan el proceso de estas investigaciones. Si te gustó el video, haz like, haz un gusta, suscríbete, por favor, que hay nuevas novedades, comparte el video a tus amigos, a tus colegas, y esperamos que este video te haya gustado completamente. Muchas gracias, hasta la próxima.